Mucho gusto en que estén tantas personas participando en estas charlas académicas, en la que en esta ocasión vamos a tener la mirada de las tecnologías de la información y comunicaciones ante este COVID-19. Yo creo que este fenómeno que está cambiando muchas cosas en nuestras vidas, creo que una de las que seguramente va a cambiar es respecto al uso de la tecnología en muchas cosas, incluyendo esta opción de reunirnos a distancia, que en México yo creo que no era tan comúnmente utilizado como lo está haciendo ahora. Vamos a escuchar a tres expertos que la doctora Marina Vicario nos va a presentar, mientras estoy seguro que vamos todos a aprender algo y a pensar que nuestro tiempo está muy bien aprovechado. Muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra, Marina. Muchas gracias. Vamos a escuchar primeramente a nuestra subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife Villalón. Ella fue nombrada subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en diciembre del 2018. La maestra Salma Jalife tiene un profundo conocimiento del sector mexicano de telecomunicaciones y radiodifusión y ha contribuido a su desarrollo y crecimiento a lo largo de su vida profesional. Es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La subsecretaria Jalife posee una maestría en ciencias con especialidad en telecomunicaciones de parte de la Universidad de Colorado en Boulder. Por su amplia experiencia de trabajo en el sector, ha tenido participación destacada en proyectos tan importantes como el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP en diferentes procesos electorales estatales, la atención de temas de coordinación satelital con organismos internacionales sobre las frecuencias del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT y la asesoría de la red temática CONACYT sobre tecnología educativa denominada RedLate. Tuvo a su cargo el Área General de Ingeniería y Tecnología de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la ahora extinta COFETEL, y fue integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETE. Previo a estas responsabilidades, formó parte del equipo técnico de la UNAM que propició la entrada de Internet a México y fue la responsable del diseño e implementación de la primera red IP de telefonía y datos para la red privada del gobierno federal. La maestra Jalife Villalón es una de las precursoras de la apertura del mercado mexicano de telecomunicaciones, pues de 1993 al año 2000 elaboró el primer programa de apertura a la competencia de telecomunicaciones internacionales. En la docencia, la subsecretaria Jalife ha contribuido a la formación de nuevos profesionales en el ramo a través de su trabajo como directora de tesis de licenciatura en las áreas de computación y comunicaciones y como profesora a nivel de especialización de diseño de bases de datos y metodología para el diseño de sistemas de información, entre otras actividades docentes. Es integrante de nuestra Academia de Ingeniería, de la Academia Mexicana de Informática y de la Red Mexicana de Supercomputación, RedMexU, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Internet Society, la Asociación Mexicana de Derecho de la Información, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, la Red Latinoamericana de Tecnología Educativa RedLate y la Organización Conectadas. Bienvenida, subsecretaria. Adelante. Perdón, justo en este momento estaba recibiendo llamada de emergencia, pero bueno, ya pedí unos minutos para poder estar con ustedes. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por estar presentes las áreas que estamos trabajando arduamente en tratar de mitigar esta situación que está pasando pues tan extraordinaria y que nos tomó a todos por sorpresa. Estamos coordinándonos. Saben que tengo que tomar una llamada, es la llamada de mi jefe,
porque hay una emergencia, pero regreso con ustedes en un par de minutos. Una disculpa muy grande. Claro que sí, entendemos perfectamente. Vamos entonces a escuchar a Javier Alar. Si me permiten, voy leyendo su reseña también. Afortunadamente están aquí nuestros 3 speakers y pues entendemos que estamos en medio de una pandemia. La sesión de la semana pasada tuvo algo parecido, ¿verdad? Los empresarios que estaban acompañándonos tuvieron que salir corriendo porque estaban entregando mascarillas. Entonces, esto es real. Escuchemos a la voz de los empresarios a través de Javier Alar Taboada. Javier Alar es actualmente el director general de la Asociación Mexicana para la Industria de las Tecnologías de Información, AMITI. Cuenta con una amplia experiencia de más de 35 años en la industria de tecnologías de información y comunicaciones, habiendo ocupado importantes puestos tales como gerente general de la IBM Company, director comercial en Skytel México y director ejecutivo en Satélites Mexicanos ADMEX. Actualmente, Javier Alar participa activamente en varios consejos y comités, como el Consejo Consultivo CEDITIM, el Consejo Consultivo de las Carreras de TI del TEC, y el Consejo de Comunicación, el Consejo Redlate México, el Comité Asesor Aprende CEP, el Comité de Competencias Digitales CCE, el Consejo Consultivo CDG, Consultores de Desarrollo Gerencial, entre otros. Su actual posición al frente de AMITI le ha permitido generar iniciativas y proyectos de relevancia que han dado impulso y desarrollo a la industria de las tecnologías de información y la transformación digital de nuestro país. Bienvenido, Javier Alar. Muchas gracias, Marina. Saludo a Salma y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, esperando que todos se encuentren bien. Quiero hacer una aclaración. No fui director general de IBM, me hubiera gustado. Sí fui director general de la unidad de computadoras personales en IBM México. La otra me hubiera encantado, pero no fue así. Bien, déjenme platicarles un poquito. Sin duda alguna, las tecnologías de información en estas fechas y desde hace ya varios años se han convertido en el habilitador de todos los sectores productivos, de la parte de la iniciativa privada, las empresas, el gobierno en sus diferentes órdenes y niveles, la academia, los profesionistas independientes. Y como tal, pues estamos presentes y sobre todo en una época con la que estamos atravesando el día de hoy, en donde hemos visto que gracias a las tecnologías de información, muchas personas, muchas empresas han podido seguir operando y haciendo sus tareas gracias a las facilidades que nos dan las tecnologías de información. Los entornos laborales virtuales son ahora una realidad. Si bien es cierto que el teletrabajo existe en la legislación mexicana desde hace por lo menos 40 años, en la última década vimos un surgimiento del teletrabajo, en donde pues las grandes empresas, no solamente de empresas de tecnología o con base tecnológica, sino empresas grandes usuarios de tecnologías de información empezaron a hacer el teletrabajo como una medida alternativa y sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, en donde los problemas de movilidad, contaminación, tráfico, etcétera, son severos. Perdón, Javier, no sé si querías compartirnos tu presentación, todavía no la vemos. Perdón, es que sí. Gracias, Marina, pero como me fui de espontáneo, ahí está, ¿ya la ven? Sí. ¿Está viendo la presentación? Sí, listo, la vemos. Bueno, entonces les comentaba yo que el teletrabajo, pues ahora primero en la última década ha ido surgiendo, el día de hoy de una manera obligada debido a la contingencia que tenemos. Y ahora pues hemos visto las grandes ventajas que las tecnologías de información y las telecomunicaciones nos brindan para hacer este teletrabajo. El teletrabajo no es únicamente las reuniones virtuales. Muchas veces confundimos decir, estoy haciendo teletrabajo porque tengo la oportunidad de reunirme. Yo defino el teletrabajo como el poder lograr los objetivos y las metas que tenemos asignadas en un entorno diferente, con herramientas diferentes, con relaciones interpersonales de manera diferente, con acceso a los documentos, a la información, etc. Entonces, para poder transitar esta contingencia, pues sin duda alguna
las tecnologías nos están ayudando mucho. Ahora, no es nada más mandar a la gente a trabajar desde su casa, y como alguien decía por ahí, hacer lo mismo que hacen en la oficina, pero que lo hagan en su casa. Eso es muy diferente. Es lograr lo que se espera de cada puesto de trabajo y de cada persona en condiciones totalmente diferentes. Se requieren competencias y habilidades diferentes, tales como la orientación a resultados, la autogestión, la persona que no requiere tener al supervisor encima, adaptabilidad, toma de decisiones, comunicación, relaciones interpersonales muy importantes. En alguna ocasión una persona hablaba del síndrome de aislamiento y pues sí, no es lo mismo trabajar en una oficina, tenemos compañeros en el escritorio juntos, estar aislados en la casa. Y sobre todo las habilidades digitales. Las personas pues tienen que entender cómo ver en internet, los dispositivos, el software, los chatbots, las diferentes aplicaciones, servicios que hay en la nube. Para hacer esto, el teletrabajo posible, las empresas tienen que entrar en un proceso de transformación digital, que no es más que adaptar todas las nuevas tecnologías que tenemos el día de hoy, tecnologías disruptivas, novedosas, a los procesos productivos de los gobiernos, la academia, la iniciativa privada, para poder ser más competitivos. El día de hoy es muy difícil pensar que una empresa pequeña, mediana o grande pueda ser competitiva si no es a través del uso intenso de las tecnologías de información. La empresa tiene que adaptar sus procesos de negocio, no solamente adaptando la tecnología. Cuando hablamos de trabajo a distancia o de home office o de teletrabajo, pues la empresa tiene que observar cosas como los horarios, la sede, los dispositivos, la evaluación de resultados, la relación del gerente-empleado, cómo se van a dar las reuniones y las relaciones interpersonales. Y aquí les quiero comentar, ahí abajo a su derecha de la pantalla, nosotros hace 2 años hicimos esta guía de teletrabajo, que la hicimos para la Ciudad de México, en aquel entonces pensando en la problemática de la Ciudad de México en términos de contaminación, movilidad, transporte público, calidad de vida debido al tiempo que le dedica mucha gente a trasladarse de su casa a la oficina. Y publicamos esta guía que es pública, es abierta, la pueden distribuir libremente. Y aunque es una guía sencilla y básica, tiene los elementos interesantes, ¿no? Habla del teletrabajo, la nueva era del teletrabajo, los factores de éxito, el trabajo en el mundo y en el México. Habla también, explora la Ley Federal del Trabajo y las relaciones obrero-patronales, cómo se implementan normas, certificaciones, etc. Hablando pues no solamente del entorno del teletrabajo, sino de echándole un vistazo a las tecnologías de información, algo que nos preocupa y nos ocupa mucho es los temas de ciberseguridad. Siempre hemos comentado que el tema de ciberseguridad, hay una carrera entre los chicos malos y los chicos buenos, en donde en la medida que surgen nuevas tecnologías para defendernos de ciberataques, robos, etcétera, pues en esa medida también surgen los chicos malos con nuevas tecnologías, nuevas habilidades y gente muy preparada para intentar robar información, robar personalidades, etcétera. Y eso en un ambiente de teletrabajo se da muchísimo más. Así es que la empresa no solamente debe modificar sus procesos de negocio, sino que debe modificar todas sus políticas de seguridad para garantizar que la información está segura, en dónde reciben sus datos, los dispositivos con que el empleado se va a conectar, de qué manera pues, van a tener los firewalls y todo esto. Entonces la parte de ciberseguridad es sumamente importante. Hablando un poquito de lo que estamos haciendo en Amiti, Amiti como industria de tecnologías de información, estamos apoyando a la sociedad. Tenemos una página que hemos abierto, la dirección la ven por ahí en rojo, www.amiti.org.mx/coronavirus, en donde hemos concentrado 2 cosas. Una es integrar las iniciativas de nuestros asociados en favor de la sociedad, en donde pueden ustedes encontrar una lista de empresas que están haciendo ofrecimientos a todo el mundo, a empresarios, a personas, académicos, pues con muchas facilidades para que puedan mantener en lo posible
la continuidad de las operaciones de su empresa. Entonces tenemos por ahí alguien que ha puesto una suite de oficina, quienes han puesto nube, acceso a la nube, chatboxes, áreas de colaboración, sitios de colaboración. Así es que los invito a que la visiten, ahí está en rojo la dirección. También lo segundo que estamos haciendo en esta página es que estamos listando una serie de documentos y redes oficiales. Todos sabemos que con esto de la contingencia pues se ha generado, como en otras cosas, se ha generado muchísima información que no es fácil para el usuario común y corriente identificar qué información es válida y qué información puede ser malintencionada o simplemente engañosa o mentirosa, o hecha con buena voluntad, pero sin bases. Entonces ahí hemos tratado de subir la información debidamente curada, vigilada y revisada sobre dos cosas: ligas a organizaciones oficiales como es la OMS, como la Secretaría de Salud, BSCT, el Seguro Social, etcétera, en donde nuestros asociados y el público en general pueden acceder a nuestra página y ver los documentos informativos que están ahí, con la confianza de que hemos revisado y hemos curado, como dicen los museos, hemos curado debidamente la información. Contamos también con, les decía, los accesos a las redes, y esto lo pueden ver también en la página. Y por último, tratando de apoyar a nuestros asociados y a las empresas en general, hemos iniciado una cadena de webinars para ayudar a las empresas a entender un poquito cómo es la vida en el ambiente del coronavirus, ¿no? Parafraseando un poquito a don Gabriel García Márquez, diríamos el amor en tiempos de virus, en tiempos de epidemia. Y ahí están ustedes viendo los diferentes webinars que estamos publicando todos los jueves, a las 10 de la mañana, en donde ven ustedes los temas de seguridad y trabajo remoto, el liderazgo para equipos de trabajo ágiles, cómo comunicar en tiempos de crisis, desarrollo de negocios, etcétera. Entonces ahí, pues es lo que estamos haciendo. Resumiendo un poquito. Por un lado, la importancia que reviste el teletrabajo en esta época de crisis y la importancia que tienen las tecnologías de información para permitir la continuidad de los negocios, no solamente en teletrabajo, sino también en operaciones críticas, como puede ser en este momento dependencias del gobierno, todo lo relacionado con el sector salud, logística, farmacéutica, etcétera, en donde las tecnologías de información y las telecomunicaciones son fundamentales para continuar el país caminando. En segundo lugar, una altísima recomendación para tener muy presente los temas de ciberseguridad, que en estos momentos, y debido a la gran cantidad de gente que tenemos trabajando de manera remota, se vuelven muy sensibles. Y en tercer lugar, pues lo que estamos haciendo como AMITI en apoyo a la sociedad es difundir información, difundir los apoyos de los socios y la cadena de webinars en la que están todos invitados, pues para difundir un poquito de información. Así es que les agradezco mucho este tiempo. Como decía mi abuela, a la trompa talega corriendo para no pasarme el reloj. Muchas gracias, Marina. Me da mucho gusto saludar a Salma. Espero que ya haya terminado con su emergencia. Gracias, Javier. No sé si Salma regresó, si no podríamos continuar con Luis Gutiérrez. Salma no ha regresado, ¿verdad? Parece que sigue en emergencia nuestra subsecretaria. Bueno, entonces déjenme buscar rápidamente la información de nuestro segundo panelista, el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León. Él es doctor en Ciencias de la Computación, es originario de Aguascalientes, radica en Guadalajara y actualmente es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Brinda cátedra en los programas de posgrado, maestría en tecnologías de aprendizaje y maestría en tecnologías de información de esa misma casa de estudios. Es miembro de PRODEP, miembro de la Academia de Ingeniería de México, de la Academia Mexicana de Informática y del Consejo Directivo y de la Asamblea del Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información. Vocal y miembro fundador del Comité ANUYES TIC, de
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, presidente del Consejo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, miembro del Comité Técnico Académico de la Red Temática CONACYT Red Mexicana de Supercómputo, RedMexU, miembro de la Junta Académica de los Programas de Posgrado, Maestría en Tecnologías de Información y de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje de la UDG, miembro de la Mesa Directiva de la NIEI, director general de la Revista de Tecnología e Innovación en Educación Superior de la UNAM, miembro del Consejo Científico de Cómputo de Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas Red Clara, es miembro fundador y presidente de la comunidad REDITIC, que es la red de directores de tecnologías de las universidades latinoamericanas, miembro del comité de programa de la Conferencia de América Latina, TICAL. Tiene 25 años de experiencia profesional donde ha desarrollado diversas competencias que le han permitido gestionar y liderar proyectos y equipos de trabajo. Su colaboración le ha permitido incidir en 30 trabajos dirigidos de tesis de posgrado, 50 congresos organizados, 80 conferencias impartidas, 40 comités de evaluación, 70 publicaciones y 90 proyectos dirigidos o administrados. Es incansable, y algo que él no está poniendo aquí es que varias veces fue reconocido como uno de los 100 mejores CIOs de este país. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Gracias por los esfuerzos, por la iniciativa, obviamente, de nuestras academias. Desde luego, reconocer también pues, todo el apoyo y las iniciativas que se han desarrollado también de nuestra compañera Marina. Yo les voy a platicar un poco la perspectiva de lo que tenemos, bueno, algunas instituciones, entre ellas, desde luego, CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que en tal sentido, les quiero comentar, lo que es CUDI, a final de cuentas, es una asociación civil sin fines de lucro, que busca articular, a final de cuentas, los esfuerzos de las instituciones de educación para poder constituir una red de altas capacidades en México. Esa red que se necesita para poder impulsar la ciencia y tecnología, pues a los niveles que necesitamos, obviamente, en este país por el talento que tenemos. Aparte de impulsar esta red con los apoyos, desde luego, del gobierno, de la industria, de la propia academia, es generar comunidades. Esas comunidades, como también se comentaban aquí algunos esfuerzos, el de la red LATE, de una manera u otra interviene también CUDI Suma, pues para que se conformen esas comunidades como la Red Mexicana de Supercómputo, entre otras. Entonces, genera esa articulación de actividades entre las instituciones y eventualmente todo esto empieza a desarrollar industria, ¿no? Aquí, antes de seguir, yo quería nada más compartir un poco como la comparativa. Hace algunos años, nosotros también tuvimos un efecto, nosotros lo recordaremos muy bien, el tema de esa pandemia que se generó por el H1N1. Sin embargo, hace más de 10 años, las condiciones eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día. En ese sentido, bueno, ya empezaron por ahí a generar unas marcas. En ese sentido, la cantidad de usuarios de Internet que teníamos en el país era muy diferente a los usuarios que tenemos hoy en día, ¿no? Por datos que provienen de la Asociación Mexicana de Internet. Vean, 30 millones que teníamos en su momento de usuarios. Los dispositivos móviles también eran una cosa muy diferente a la cantidad de dispositivos que se tienen hoy en día en este país. Pero sobre todo, aparte de esa habilitación tecnológica que es fundamental, las actividades que desarrollábamos en la red de Internet eran muy diferentes. Pues se circunscribían en el envío y recepción de correo, la descarga de música, ese tipo de actividades que iban en una sola vía. Ahora las actividades sobre todo inciden en una mayor colaboración, inciden en sobre todo aprovecharlas para las redes sociales, para el streaming y desde luego para generar este tema de videoconferencias que hace un momento también nuestro compañero Javier había referido, ¿no? Hoy en día el tema de la videoconferencia es más común, es más frecuente, entonces las condiciones de aquellos años a las que tenemos hoy en día son completamente diferentes. En aquel tiempo
la manera en la que reaccionamos las instituciones hasta a este tema de la contingencia, pues prácticamente nos suspendió en actividad. De una manera u otra, pues el tiempo también fue más reducido el de la contingencia a una contingencia como la tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, creo que las condiciones cambian. Aún así, con diferentes situaciones que vamos a platicar. Bueno, las instituciones de educación superior, lo que vienen haciendo para incidir a final de cuentas en el desarrollo de la industria, pues son diferentes actividades, pero entre ellas es la propia adopción de la tecnología. Al momento que una institución empieza a adoptar tecnología, también estimula el desarrollo de la industria en nuestro país. Entonces, las instituciones son grandes adoptadoras de tecnología y de años lo vienen haciendo. Pero también participan en el desarrollo de la ciencia y la tecnología con diferentes rubros. Entre los principales, esa generación de conocimientos e investigación que eventualmente genera patentes y estimula desde luego un desarrollo tecnológico. Y la propia vía de la transferencia tecnológica que pues toma los conocimientos, las experiencias para provocar a final de cuentas un desarrollo tecnológico directo hacia la industria, ¿no? Entonces, ahí en gran medida la relevancia que tienen nuestras instituciones educativas. Entre otros aspectos, lo que ha venido pasando en México, yo creo que es un tema bien importante el rol que ha tenido, por ejemplo, las instituciones, centros de investigación, universidades, para estimular ese desarrollo de la industria. Fíjense bien, el cómputo, como ya lo hemos comentado, pues prácticamente de los primeros equipos de cómputo se colocan en una institución de educación superior en nuestro país. Esto ocurriendo por ahí del 58 en la UNAM. Eventualmente también en el tema de Internet, pues arriba por la interacción de las instituciones de educación superior. Obviamente otras instancias también colaboran, pero esto lo vienen empujando, por ejemplo, instituciones grandes como la UNAM, el TEC de Monterrey, que también hizo lo propio, y otras instituciones que han sumado a final de cuentas a constituir los esfuerzos para desarrollar Internet. El cómputo avanzado, todo lo que se refiere a los temas de supercómputo, bueno, pues también los primeros equipos de supercómputo son colocados a través de las instituciones de educación superior. Hoy en día, las grandes capacidades de supercómputo están concentradas en estas instituciones educativas y desde luego la industria también suma con estas instituciones, ¿no? Las investigaciones sobre inteligencia artificial, que recientemente tienen un boom por los diferentes efectos que tiene la tecnología en su convergencia. Bueno, también la inteligencia artificial se provoca de una manera u otra en las instituciones educativas, la parte del blockchain y otras aplicaciones que se vienen impulsando, ¿no? Entonces, aquí las instituciones vienen empujando de una manera u otra el desarrollo también de las tecnologías, pero yo les quería compartir también un poco de las experiencias que tuve en una de las instituciones de nuestro país, de llevar las tecnologías al interior de la universidad, pues prácticamente como viene en la parte de arriba, para llevar la tecnología a nuestras instituciones tenemos que operarla, tenemos que gestionarla y bueno, el máximo nivel ahí es que podamos incidir en la gobernanza tecnológica, que alineemos realmente todos los esfuerzos de la tecnología con la visión, que toda la tecnología que se incorpora en una institución realmente genere valor, obviamente a la visión que tienen las autoridades y la comunidad universitaria, ¿no? Desde luego, todos los planes de desarrollo de tecnologías, como es en el gobierno, como es en la industria y también en las universidades, tienen tres ejes principales que eventualmente provocan una transformación digital. La parte de la habilitación tecnológica, que es fundamental, todas las agendas digitales lo deben de tener, el desarrollo de los servicios tecnológicos y desde luego provocar a final de cuentas el tema de la cultura digital. Pues ahora sí que incorporar las habilidades digitales en la comunidad que va a utilizar obviamente la tecnología. Son tres ejes sumamente relevantes, pero en todo esto yo lo que les quiero compartir en este último aspecto, de repente ahí es donde las instituciones educativas hemos tenido un reto mayor. ¿Por qué?
porque también las generaciones, las diferentes generaciones que inciden en una institución de educación superior, bueno, son variadas y no tardamos el mismo tiempo en adoptar la tecnología una generación y otra generación. Entonces, aunque hay esfuerzos ya de diferentes años, no hemos alcanzado a consolidar este aspecto. Pero bueno, el otro aspecto es estas instituciones ante el COVID, ¿qué han estado desarrollando las universidades, centros de investigación? Bueno, se han establecido estrategias, desde luego, en un primer momento de comunicación con su comunidad, localizar estudiantes académicos para emprender, desde luego, lo que viene siendo el segundo aspecto, que es provocar la continuidad académica, habilitar los contenidos para que se sigan desarrollando, obviamente, las actividades de aprendizaje. Desde luego, emprender la continuidad en la gestión y gobierno institucional, no nada más es habilitar los espacios para los aprendizajes, sino todo el ecosistema que tiene la institución hasta la parte de gobernabilidad, ¿no? Y, desde luego, interactuar y apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos para contener, pues, la propagación, a final de cuentas, de este virus, contribuir con el desarrollo tecnológico para suministrar soluciones, aplicaciones y materiales. Algunas instituciones están generando mascarillas, respiradores, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto que no es menor, contribuir obviamente en la investigación alrededor del COVID, con su tecnología, por ejemplo, de supercómputo, con sus investigadores, entre otros. En este aspecto, pues las instituciones tienen una serie de retos ante esta pandemia que se nos está presentando. Desde luego, hace un momento lo comentaba nuestro compañero, en los modelos de continuidad académica todavía hay diferentes áreas de oportunidad, entre ellas el tema de la seguridad. Ustedes han conocido que tenemos sesiones de videoconferencia y constantemente se nos están metiendo, pues son temas, a final de cuentas, también de provocar una formación en seguridad informática para toda la comunidad universitaria, para preservar, obviamente, condiciones seguras en sus datos y, desde luego, en sus actividades que desarrollan día a día. El otro aspecto, las habilidades digitales. Desde luego dicen, oye, esto está generando una transformación digital, sin lugar a dudas, pero esa transformación digital nos está costando que tenemos que reaccionar a generar esas habilidades en un corto plazo para poder estabilizar, obviamente, la continuidad académica, ¿no? Y no es menor todavía el tema. Y el otro aspecto es, ok, ya habilitamos contenidos, ya habilitamos que de una manera u otra, todavía con sus asegúnes, que estemos brindando clase. Pero el otro aspecto es, ahora, ¿cómo vamos a evaluar? El tema de la evaluación no es menor. ¿Cómo vamos a cotejar que efectivamente quien dice que va a desarrollar un examen, mi estudiante Rogelio, efectivamente es la persona que lo va a desarrollar, entre otros tantos aspectos, ¿no? Entonces, hay una serie de oportunidades aquí. El modelo de aprendizaje adaptativo también es un área de oportunidades. Transitar de un LMS, de un sistema, a final de cuentas, para administrar los aprendizajes, a un modelo de aprendizaje adaptativo que nos permita pues llegar a un aprendizaje completamente particularizado a través de la tecnología. Yo creo que también es un tema de gran oportunidad. Ya casi termino, ¿eh? Y seremos diferentes posterior al COVID a este tema, a esta pandemia que se está generando, pues sin lugar a dudas. Yo lo que les decía es, entre otros de los retos que tenemos las instituciones que venían acá, es el tema todavía, nos estamos enfrentando a una situación. El tema de los servicios de Internet no es algo completamente planchado. Todavía tenemos una brecha digital muy presente, que es la que estamos tratando a nivel nacional también de buscar reducirla, pero esa brecha digital, posterior a todas las acciones que estamos haciendo las instituciones, tenemos que evaluar los resultados de los esfuerzos que se realizaron, porque sí hay estudiantes que se están quedando sin poder interactuar obviamente en los espacios virtuales, y eso es un tema que a final de cuentas tenemos que estar, tenerlo muy a la vista, ¿no? Muy bien. El otro aspecto es, ahí están viendo ya otra pantalla, ¿verdad? Marina, no sé. No tengo identificado quién está haciendo esto. Ajá.
Hace rato sí, pero ahorita no. Ok, bueno, por ahí ya nos están interactuando. Sí. Voy a revisar ahorita ese aspecto yo. El otro aspecto, bueno, ya prácticamente para cerrar, seremos diferentes posterior al tema del COVID-19, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí todo está cambiando, la industria está cambiando, la manera en la que se están haciendo los negocios está cambiando. Y ustedes lo ven, estamos pidiendo obviamente más servicios a través de los teléfonos celulares, algo que a lo mejor no veníamos haciendo de una manera tradicional. Por ejemplo, hasta el tema religioso se está desarrollando ya también en línea. Hay actividades que ya estamos tomando obviamente la vereda de utilizar los elementos tecnológicos, pero aquí, como dice, toda situación genera un aprendizaje que propicia nuestra evolución. El medio de la transformación, como bien presumía o bien se asentaba tiempo atrás, el medio de la transformación digital es la tecnología. Lo que no sabíamos nosotros que uno de los grandes catalizadores iba a ser esta pandemia. Entonces, pues sí estamos cambiando, pero yo creo que hay muchas actividades que tenemos que seguir desarrollando para, pues, provocar, generar las ganancias que estamos esperando en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, obviamente estar soportando a la gente que, como ustedes lo ven, está interactuando obviamente ahí con esta presentación. Pues obviamente son instancias que no le aportan nada a nuestra sociedad, pero bueno, ahí las tenemos, ¿no? Yo cierro aquí y bueno, estoy como siempre a sus órdenes y muy agradecido obviamente por esta iniciativa. Gracias, Luis. Ya hice co-host a uno de los técnicos de CUDI, esperando que pueda tomar el control, porque no localizo a la persona. Hace rato sí era evidente en mi tablero quién estaba haciéndolo, pero ahorita no. Ahorita yo también reviso. Te voy a hacer, no sé si se pueda tener más de 2 co-hosts, pero mientras veo que la subsecretaria ya comenzó. Ajá. Entonces, ya regresó. Adelante, Salma, a ver si nos dejan. Hola, sí, una disculpa muy grande, pero estamos justamente en este tema, en uno de los 3 temas que les quería comentar. Nosotros, no voy a poner presentación, más bien voy a platicar con ustedes un poco de lo que estamos haciendo. La Subsecretaría de Comunicaciones ha aceptado tomar parte de esta contingencia sanitaria en el sentido de tratar de prever varios aspectos que tienen que ver con el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y entre ellos, uno de los principales es mantener la continuidad de las redes de telecomunicaciones, y esto, como ustedes saben, no lo podemos hacer solos. Tenemos que trabajarlos desde 3 perspectivas, al menos desde 4 yo diría. La primera es ustedes como usuarios, o sea, todos como usuarios necesitamos entender que hoy más que nunca las tecnologías de la información y las comunicaciones se vuelven una herramienta básica para poder estar cerca de los seres queridos, para interactuar y sobre todo también para dar continuidad a la vida social, a la vida económica y a la vida del entretenimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el regulador de las telecomunicaciones, con la industria, que son todos los operadores públicos y privados que están trabajando en distintos servicios y aplicaciones, y también con la sociedad y la academia, porque en algunos casos la academia juega un papel muy importante en el tema de seguridad y de otros temas que ya les ha mencionado Luis Gutiérrez.
En realidad, el primer tema importante es esta continuidad de las redes y para ello la Secretaría de Comunicaciones junto con Gobernación hicieron un llamado a los gobernadores. Ustedes saben que por Constitución tenemos la autonomía y el pleno ejercicio de establecer lo que se quiera establecer en los municipios del país, pero en estas situaciones de emergencia tenemos que colaborar todos. Entonces, en ese sentido, hace un llamado la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones para que uno de los temas relevantes, que es las telecomunicaciones y la radiodifusión, permanezcan todos aquellos actores que participan en que estas telecomunicaciones y radiodifusión tengan continuidad, sigan teniendo su actividad económica o su actividad comercial. Entonces, ¿qué pasa? Que nos abocamos a vigilar aquellas centros de atención a clientes donde los usuarios por lo general llegan a pagar o a pedir más saldo en caso de que sean móviles o a pagar sus servicios, ya sea la televisión de paga o la televisión por satélite o la telefonía, en fin, todos esos servicios, estos centros de atención son muy valiosos para que la población que no sabe a dónde más ir o que no tiene acceso a internet, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en darles más información y ahorita les voy a decir cuál es el segundo tema. Pero también estamos ayudando a la industria a que en caso de que algunos municipios que hayan cerrado su territorio a extraños o extranjeros que no participen en ese territorio, puedan tener un libre flujo para poder reparar, para poder construir, para poder mantener estas redes de telecomunicaciones. Entonces, en este tema estamos trabajando coordinadamente todos los 3 niveles de gobierno y estamos buscando que sea rápida la solución para que ustedes, estando en casa, puedan disfrutar de estos servicios. Y lo mismo, seguramente la Compañía Federal de Electricidad está haciendo lo mismo porque las telecomunicaciones y las tecnologías de la información dependen de la electricidad, entonces para nosotros son muy importantes estas dos redes. Otro elemento importante es la información confiable y certera que se le debe de dar a la ciudadanía para prevenir y evitar estos contagios. Entonces, ¿qué ha hecho la Subsecretaría de Comunicaciones? Lo que hicimos fue trabajar con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Salud para poder identificar aquellos sitios y aquella información relevante, no falsa, que pudiera estar disponible no solo a través de internet, sino a través de también otros medios de comunicación, como puede ser la radio, la televisión y la telefonía, que no requiere internet, y que la gente pudiera acceder a esta información fácilmente y que fuera confiable. Hicimos una guía que van a poder ver en la página de la Subsecretaría de Comunicaciones, una guía familiar que contempla todas aquellas acciones que la Secretaría de Educación Pública también tiene con respecto a los cursos desde preescolar hasta bachillerato, los cursos que se están dando, en qué horarios se están dando y bajo qué medios se están dando. Pero también conversamos con la industria y le preguntamos que en qué canales, particularmente a los de televisión de paga y a la televisión pública, que en qué canales era donde estaría disponible toda esta información para que la población en general también lo supiera. Entonces, también estuvimos trabajando en ese sentido
compilando la información. Esta guía familiar no está muerta, es decir, está viva, la estamos continuamente actualizando, y en esta guía familiar estamos también trabajando el tema de cómo podemos balancear el uso de los recursos dentro de casa. Porque estamos muy acostumbrados a utilizar solamente o la computadora o el celular, pero también tenemos televisión, tenemos radio, aquellos que todavía son románticos y tienen su radio en casa, o tenemos también la telefonía fija. Entonces, esta información, esta guía les puede decir cómo poder entretenerse, cómo poder estudiar, ya sea en escuelas privadas que han tomado, por ejemplo, videoconferencia como su medio de comunicación para hacer salones virtuales, y cómo podemos trabajar y seguir interactuando con el resto del mundo. El tercer elemento que es muy importante es el tema de potenciar las tecnologías de la información y comunicaciones como herramientas para mitigar los efectos de esta contingencia y, ¿por qué no?, también para visualizar a futuro cómo queremos que nuestro país se construya. Todos sabemos que ante situaciones críticas o situaciones de emergencia o situaciones difíciles, siempre sale lo mejor de nosotros y podemos ser creativos y podemos construir con base en estas situaciones. Entonces, para nosotros es muy importante identificar, por ejemplo, qué están haciendo las instituciones de educación superior, los centros de investigación, qué están haciendo los estados como generadores de conocimiento y de creatividad. Y hemos tenido algunas ideas que nos han llegado que nos gustaría materializar de alguna manera en proyectos concretos. Es decir, por ejemplo, hay una iniciativa del gobierno de Quintana Roo que dice, tenemos la posibilidad de hacer escuelas de software, de desarrollo de software, y que pudiéramos trabajar a nivel nacional en distintas iniciativas, ya sea desde aplicaciones del celular hasta desarrollos a través de la programación para poder hacer productos o sistemas más complejos que nos permitieran no solo resolver los temas del coronavirus desde el punto de vista del Big Data, del Internet de las Cosas, de la inteligencia artificial, sino desde otros puntos de vista ya involucrándonos con la medicina, con los institutos de salud, para poder resolver problemas específicos. Y por otro lado, hay otras iniciativas como la iniciativa que presentó uno de nuestros subdirectores de comunicaciones que está en Colima, en el que él hizo un análisis de todas las páginas de los estados, del gobierno federal y de sus municipios en Colima para identificar si había uniformidad en la información, si la información provenía de fuentes fidedignas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de iniciativas para nosotros son muy valiosas y podríamos adoptarlas para tener acciones colaborativas en pro de dar una mejor experiencia a los usuarios en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sé que también la industria ha puesto en manos del público en general y que nos ha hecho partícipes al gobierno de estas iniciativas, muchísimas acciones que puede uno tener en todos los servicios que les he mencionado, ya sea a través de telefonía celular, a través de telefonía fija, a través de televisión por cable, de la radio y de la televisión. Y además, esto expandirlo no solo a quienes tenemos conectividad, sino a los que no tienen conectividad de Internet, que lo pueden hacer a través de radio y televisión. También estamos trabajando con el Instituto Nacional de
poblaciones de pueblos indígenas, para que a su vez toda esta guía familiar y todos estos aspectos que les he mencionado los puedan traducir a las lenguas indígenas y que también esta población sea partícipe de este desarrollo. Nosotros desafortunadamente, y con eso quiero cerrar, tuvimos que cerrar los 32 centros de inclusión digital que tenemos en el país, porque obviamente eran como salones de clase, eran sujetos a que si congregábamos a mucha gente en un solo lugar, podrían ser focos de infección y de contagio. Entonces tuvimos que cerrarlos, pero eso no impidió que en esos centros de salud pudiéramos tener actividad continua. Se aceleraron los procesos de apropiación tecnológica en estos centros, para el personal de los centros. Se inició una transición de experiencias de aprendizaje en línea y hoy se están ofertando 62 cursos en línea en áreas de alfabetización digital, programación, codificación y profesionalización en TICs. Y tenemos como resultado ya 854 usuarios inscritos a los cursos, 22 cursos impartidos a la fecha, y nuestra tasa de éxito de terminación de los cursos ha sido del 98%. Esto es muy bueno porque quiere decir que antes que lo llevábamos presencialmente, teníamos una tasa similar de participación, pero no teníamos la experiencia de saber si el tomar cursos en línea iba a tener el grado de eficiencia que es cuando es presencial. Esto nos ha dado un resultado interesante. Estos centros de inclusión digital además tienen algunos equipos que pueden servir también para el desarrollo tecnológico. Tenemos impresoras 3D, tenemos kits robóticos y algunas otras cosas que tenemos que mejorar, pero que pudieran servir en el momento en el que pudiéramos volver a abrir las puertas al público para poder hacer pequeños laboratorios de desarrollo tecnológico de la población. Con eso termino mi presentación y me encantaría tener interacción con ustedes sobre pues temas que también han desarrollado en otras partes. Muchísimas gracias. Gracias a Salma. Les pedimos usar la opción de levantar la mano para irles dando la palabra, por favor. Y de entrada parece que me había pedido la palabra, ¿quién? José Antonio Ramírez Vidal. José Antonio, si quieres comenzar. Parece que José Antonio Sí, no ha abierto. aquí estoy, ¿me escuchan? Adelante, sí. Sí, gracias. Gracias, creo que es un muy buen esfuerzo de nuestra academia para lo que está pasando actualmente. Yo solamente quiero plantear que creo que tenemos que tomar la experiencia de China. Es decir, gran parte del éxito que ha tenido China se debe al manejo de la tecnología. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial en todo su apogeo. Ya Salma mencionó que hay que trabajar en ese sentido, pero yo creo que tenemos que dar una visión, o sea, todo el manejo de Big Data que se tuvo en China fue lo que permitió realmente el poder llegar a esto, inteligencia artificial aplicada a esto. Es decir, ese es el tipo de caminos que tenemos que impulsar. Algo se ha trabajado ya en la academia, pero esto requiere un apoyo muy serio del gobierno. Es decir, si seguimos pensando que la investigación tiene que encauzarse a campos especiales o sea, tenemos que dar un salto cuántico. Mi punto incluso es que la singularidad nos va a llegar antes de lo que pensamos, precisamente porque cada vez más cuando salgamos de esto, nos vamos a enfrentar a que las empresas y la gente va a actuar de forma diferente y debido a esta experiencia. Gracias. Gracias. Le doy ahora la palabra a nuestro presidente Francisco Albarrán, que levantó la mano. Ok,
¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Un tema que me pareció a mí que he estado ausente de esta reunión y a lo mejor vale la pena hacer un webinar específicamente sobre ese, es el papel de la tecnología y entre ellos las TICs para la telemedicina. Hoy en día estas pandemias están rebasando los sistemas hospitalarios y con frecuencia se le pide a las personas que se queden en casa. Y si tiene alguien, se siente mal, piensa que tiene algún tipo de síntoma que no sabe bien distinguir, si tuviésemos esta función de telemedicina que le permitiera a un médico diagnosticar a distancia sin que el paciente tuviera que salir de su casa. Inclusive pensaba yo en recetas, poder elaborar una receta como se elabora una factura, digamos, con una firma electrónica, de tal manera que no tuviera que ir alguien al consultorio para que le diera el doctor la receta manuscrita. Son cosas que a mí me parece que van a durar por mucho tiempo, porque aunque se llega a un pico y amaine el COVID, mientras no exista una vacuna confiable y masiva, vamos a seguir teniendo que tener muchos cuidados y vamos a seguir teniendo una demanda importante para el sector médico. Entonces, me parece a mí que este es un punto que deberíamos tratar. Si alguno de los panelistas quiere hacer un apunte a las dos intervenciones que ha habido por el momento, adelante. Bueno, si gustan, empiezo. Yo coincido realmente con las dos sugerencias que hicieron. Desde luego, lo que comentaba José Antonio, pues son esfuerzos que a final de cuentas nos requieren desde luego la academia, la industria, pero también al gobierno. Lo que a mí me está preocupando obviamente de esta situación, yo refería, sí, estamos de cara obviamente a procesos transformadores, pero cuando empiece a pasar todo esto, decíamos, no va a ser igual obviamente el mundo antes a después a lo que es la pandemia, pero va a haber cambios obviamente a nivel de las instituciones educativas que van a empezar a flexibilizar, por ejemplo, la oferta académica, pero también en la industria hay un rol también con ciertos desequilibrios, o sea, ahí viene con temas tanto culturales como de habilitación también de los servicios de Internet. Hay industria que no ha podido habilitar, a final de cuentas, sus servicios de Internet para brindar, pues, una oferta que brinde valor agregado, ¿no? Entonces, asimismo con los estudiantes. Lo que a mí me preocupa, por ejemplo, es esa relación, si nosotros nos vamos a las estadísticas que ha levantado la INEGI, si mal no recuerdo, muy cerca del 60% obviamente de los hogares, 55, 54% tienen servicios de Internet. ¿Qué sucede con los otros? De igual manera, bueno, el tema de las computadoras, la proporción es menor. Entonces, nosotros estamos dando por hecho que va a haber cambios, sí, pero a final de cuentas, lo que se va a provocar en el corto plazo todavía son cambios con ciertos desequilibrios y brechas, que es donde tenemos que estar trabajando y bueno, bien apuntaba José Antonio, ¿no? Y este tema, esta oportunidad hacia la telemedicina, yo creo que es fundamental. No nos podemos conformar con el tema nada más de las facturas electrónicas, tenemos que empezar a digitalizar también otros elementos como son las recetas, como son otros tantos aspectos, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo y yo creo que pues lo podemos hacer. O sea, aquí el tema es poder articular muy bien los esfuerzos, ¿no? Y necesitamos mucho apoyo de los gobiernos. Salma levantó la mano, adelante. No te oímos, a lo mejor está cerrado tu mic, Salma. Ok,
Ya, es que no me habían dado la oportunidad de abrirlo. Yo comparto los comentarios que han hecho. En realidad, yo creo que no se había dimensionado la transversalidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones hasta que no suceden este tipo de cosas. Y se piensa que solamente es responsable el sector de telecomunicaciones y radiodifusión el que tiene que dedicarse a ver temas de telecomunicaciones y radiodifusión. Creo que COVID-19 nos ha demostrado esta transversalidad y esta necesidad de trabajar conjuntamente entre nuestro sector y otros sectores para poder desarrollar o potenciar desarrollos que tengan un beneficio y una satisfacción de necesidades que tiene nuestro país o una región o a nivel mundial. Entonces, sí veo importante que nosotros, hablando de la cuarta revolución industrial, como país necesitamos formar a nuestra gente en este desarrollo de habilidades y capacidades digitales. Uno de los ejes más importantes que tiene la subsecretaría es y se había minimizado un poco porque decían, bueno, y en realidad es función de ustedes, pero en realidad lo que estamos buscando es identificar esas capacidades y necesidades que se requieren para ir dándole asesoría o acompañamiento a otros sectores como el sector médico, como el sector económico, como el sector educativo, como el sector de la industria automotriz o cualquier otra industria, en donde es necesario que los nuevos trabajos, las nuevas desarrollos traigan ese conocimiento y esas capacidades y habilidades asociadas. Pero por otro lado también quisiera decirles que en realidad hay muchas cosas ya hechas también. Ustedes no sé si conozcan, pero existen muchísimos expedientes clínicos electrónicos en el país, iniciativas que fueron desarrolladas a nivel federal, a nivel estatal y que no han tenido el beneficio de poder consolidarse en una interconexión de todas estas iniciativas para que podamos todos tener un expediente clínico electrónico uniforme, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aquí es muy importante también otro tema de nuestro sector, que es la normalización o la estandarización. Es muy importante que podamos hacer interoperables todos los sistemas y que podamos nosotros trabajar, si el Estado X quiere trabajar con tal tecnología, con tal proveedor, y el Estado Y quiere trabajar con otra tecnología y con otro proveedor, que tengamos la capacidad de interactuar, de interoperar y de poder construir no solo con una sola base, sino con distintas bases tecnológicas. Finalmente, quiero decirles un tema que mencionó Luis sobre los que tienen y los que no tienen. Nosotros estamos lidiando muchísimo con el tema de la conectividad en sitios donde no hay ningún proveedor, donde no ha llegado ningún proveedor, pero también, y ese es un porcentaje alto, son como alrededor de 11 millones, pero tenemos otro porcentaje que no tiene asequibilidad, o sea, que no tiene la posibilidad de cada mes pagar el recurso y que los tenemos en lugares donde hay conectividad. Entonces, también tenemos que hacer políticas públicas que nos permitan ayudar a esta población que está dentro de la mancha de conectividad, pero que no tiene la posibilidad de pagar estos recursos. Entonces, estamos trabajando en ese sentido y seguramente si nos unimos, industria, academia, sociedad civil y los 3 niveles de gobierno, seguramente vamos a encontrar las soluciones que necesitamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Gracias. La maestra Teresa nos pide también usar la voz. Adelante, Tere.
Hola, un gusto verlos a todos, un gusto escucharlos. Salma, un abrazo muy fuerte. Me imagino cómo estás rebasada de trabajo, pero yo lo que quiero comentar es lo siguiente. Fíjate que he estado observando desde el principio de toda esta pandemia una incorporación de la sociedad en general, Salma, tratando de resolver y de integrarse. De hecho, vía Facebook y todo, hicimos unos contactos con chavos que empezaron a imprimir las caretas para los hospitales civiles, esto detonó, luego los que estaban haciendo los cubrebocas y más caretas y más impresiones, y se empezó a mover la sociedad junto con la empresa para resolver esto y se fue creando como una bola de nieve que yo lo que ahora veo es que hace falta un poco, un mucho, como la coordinación, ¿no? Porque empezaron o sea, la sociedad empezó como a tratar de resolver también y se fue se dinamizó y no, se me antoja que de repente no hay una buena coordinación. Pero un punto que a mí me tocó verlo de primera mano y en relación a lo que decían ahorita acerca de las recetas y todo esto, que se me hace excelente idea, es que los hospitales no tienen internet, Salma. Es increíble, o sea, yo lo vi en los hospitales civiles que no tienen ya no el internet, la computadora actualizada, ¿sí? Para tener el internet. Entonces, pues ellos se quedan sin herramientas y aparte también sin capacitación, porque hubo un momento en el que quisimos armar una capacitación fuerte, masiva, con herramientas, abiertas para los hospitales civiles y pues no podía porque es un OPD. O sea, esta manera, vamos, como de organizarse como un organismo público descentralizado, nos impedía entrar a capacitar. Entonces, esto a mí se me hace una excelente idea, lo que comentó del seguimiento por internet, de las recetas, todo. Pero la verdad es que no necesitamos ir a un pueblo para ver que no tienen internet. Los hospitales civiles en Guadalajara no tienen internet, Salma. No tienen computadoras actualizadas. Entonces allí, ¿qué tendríamos que hacer o cómo trabajar? Que esto es lo que nos está enseñando esta pandemia actualmente, ¿no? O sea, es lo que nos está mostrando y a donde nos está llevando. O sea, como que nos está reorientando a, a reconocer lo esencial. Entonces allí yo no sé cómo a través de la Secretaría o cómo podemos apoyar, por ejemplo, el Hospital Civil, que me queda allí cerca, que conozco mucha gente, para que tengan el internet para poder atender a la gente afuera, ¿no? No sé, es una consulta. Le doy la palabra, creo que hace rato quería hablar también Javier Alar y luego no sé si Salma o Luis Alberto quieran responder a la maestra Tere. Más adelante le daré la palabra a Joaquín García y a Luis Martínez. En ese orden, por favor. Javier, ¿querías apuntar algo desde hace rato? Sí, gracias. Mira, sin duda alguna lo que han comentado sobre telemedicina muy útil, pero quisiera ahondar un poquitito más en lo que ya dijo Salma, que tiene que ver con la parte preventiva. En México tenemos 5 grandes sistemas de salud pública, más todas las cadenas particulares, que es el sector salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la CFE, Marina, el Ejército, son más de 5, en donde en la gran mayoría no hay interoperabilidad y esto lo que no permite es hacer un acopio o minería de datos. Imaginen ustedes que los expedientes que tenga el Seguro Social, que a lo mejor son 30 millones más la Marina, el Ejército, CFE, Pemex,
se puedan hacer mapas epidemiológicos, el rastreo de enfermedades crónico-degenerativas. En este momento de la pandemia pudo haber sido muy útil el tener a través de la información que emana de los hospitales el rastreo de las personas sospechosas, contaminadas, etcétera, pero no solamente del coronavirus, sino también pues de todo lo que padece México de crónico-degenerativas, como es la diabetes, la obesidad, la hipertensión y algunas otras cosas. Yo creo que es algo en lo que necesitamos poner mucho empeño. El uso de la inteligencia artificial para todo lo que es predicción de las epidemias y el desarrollo de las crónico-degenerativas, y es algo que nos está haciendo mucha falta como el país. Nosotros en particular estamos trabajando con algunos proyectos que de momento están detenidos por razones obvias, tanto con el sector salud como con la Secretaría de Economía, porque es muy necesario el poder aplicar inteligencia artificial y metodologías predictivas para todo lo que son mapas epidemiológicos, no de la epidemia nada más, como he dicho antes, sino de las crónico-degenerativas. Es importantísimo. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Querías agregar algo, Salma, antes de darle la palabra a otras 3 personas del público? Sí, mira, sí es muy importante coordinar. Es muy relevante porque lo que mencionaba Tere es, se nos salen de las manos algunas iniciativas y a veces estamos produciendo. Me pasó a mí misma en mi colonia, nos dijeron, ¿quiénes quieren armar caretas? Y entonces dijimos, levantamos la mano varios, vamos a armar caretas, y resulta que la careta que nos habían puesto en la imagen, alguien más, un médico, dijo, es que esa careta no es viable porque tiene ulespuma, y el ulespuma es un elemento que absorbe el virus, o no sé, que lo puede contener durante mucho tiempo, ¿no? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos actuación como sociedad civil de cuidar que tengamos una orientación de los especialistas, ¿no? Y lo mismo nos pasa en las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cómo podemos trabajar coordinadamente? Nosotros lo que hemos tratado de ir haciendo es ir atacando por nichos. Estamos trabajando con bienestar, con salud y con educación, porque creemos que son los 3 nichos ciertamente más o prioritarios para el país en cuanto al despliegue y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces, nosotros ya identificamos los lugares que requieren conectividad. Estamos en el proceso de hacer que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos llegue a esos lugares. Ustedes lo pueden consultar, el programa de cobertura en sitios públicos tiene las bases de datos de bienestar, las bases de datos de educación y las bases de datos de salud. El programa de conectividad, el programa de cobertura social tiene toda la población que no tiene conectividad. Entonces, ¿para qué hicimos esto público? Para que tanto las empresas privadas como las públicas sepan a dónde deben llegar sin tener que estar, ahora sí que abriendo brecha. Entonces, sí necesitamos esa interacción entre sociedad y las áreas especializadas, sí necesitamos la interacción entre el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones y los demás sectores para que podamos construir algo ordenado. Gracias. Vámonos ahora entonces con Joaquín García Luna en primera instancia, después con Luis Martínez y finalmente con Víctor Álvarez. Hacemos estas 3 participaciones y regresamos con los speakers. Adelante, Joaquín. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, hola a todos. Voy a tocar 3 temas que muy rápido. El primero es, obviamente, las aplicaciones, telemedicina, inteligencia artificial y tecnología, pues hay cosas que ya están y que tenemos que ver la manera de, con esta situación, se adopten más rápidamente. Las otras 2 tienen que ver con lo que mencionaba Salma. Uno es la cobertura, que creo que ahí estamos pues, ya trabajando desde hace mucho entre varias organizaciones para poder hacerlo en los lugares rurales y todo demás, y hay muchos planes.
Y la tercera es el tema de la accesibilidad, la posibilidad de que hay gente que no tiene para pagar el Internet. Entonces ahorita me viene un poquito a la mente dos conceptos. Uno es, cuando uno contrata un celular, hay paquetes que incluyen WhatsApp, redes sociales, Facebook, gratis, ilimitado, por ejemplo, ¿no? Ciertas conexiones. Y a la par me viene el tema de lo que el gobierno, ustedes anunciaron, López Obrador, de que iban a quitar los tiempos de televisión asignados al gobierno. Entonces, esos tiempos de televisión normalmente se utilizaban para promocionar acciones de gobierno o alguna cosa, y creo que ahora ese mismo modelo, pensando en la accesibilidad, se podría utilizar para la parte del Internet. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasaría si tuviéramos el modelo donde cuando alguna persona hiciera acceso a Internet a .gov, por decirlo así, el proveedor de Internet con el que esté conectando, lo que sea, tuviera una manera de que no le cobrara al usuario, o dos, que tuviera un esquema donde, si es un privado, pudiera, ¿cómo se llama?, pagar el que está dando el servicio, por ejemplo, una medicina, algo así, a un proveedor de Internet, por esos accesos sin cobrarle al usuario originario. Eso podría a lo mejor permitir que muchas gentes pudieran tener ese acceso. Ahorita comentaban en el Internet, en el Seguro Social, la verdad es que yo me conecto cada vez que voy a cita y es complicado, no se puede trabajar en nada. Pero ¿qué pasaría si el Internet que está en el Seguro Social nada más fuera para accesar lo que sería .gov, las cuestiones del Seguro Social, o solamente lo que tenga que ver con entes que están pagando en contraparte por el usuario del servicio? Sé que es un modelo que habría que explorar cómo hacerlo, pero creo que el Internet para todos en nuestro concepto tradicional normalmente es llegar a dar cobertura. Sin embargo, no está en el concepto dar acceso, o sea, que la gente se pueda conectar. Entonces, si a lo mejor pudiéramos trabajar como entre las empresas que dan la proveedora de Internet, la de las aplicaciones, en un modelo de contrapago, no por el usuario, sino por el, ¿cómo se llama?, por el proveedor del servicio o por el gobierno, a lo mejor podríamos crecer esa penetración, no pensando en cobertura, sino en acceso de personas. No sé si me explico. Es una idea, no sé si realmente pudiera tener sentido, ¿no? Gracias. Gracias. Luis Martínez. Listo, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto, perdón por la iluminación, aquí todavía es muy temprano. Bueno, yo les comparto un poco lo que la Internet Society ha visto en el mundo y cómo todo empata en lo que Salma atinadamente apunta, que es, reconocemos tres brechas, al menos, que existen en la conexión a Internet. Una es la brecha que surge de la infraestructura, otra la brecha que tiene que ver con los recursos económicos para poder acceder a esta infraestructura y finalmente una brecha cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes tener el servicio, puedes tener el dinero para pagarlo, pero a lo mejor no sabes cómo hacerlo. Y eso lo pudimos comprobar en la Ciudad de México en el sismo de 2017. ¿Por qué? Porque la gente tenía todos los medios y no lo podía utilizar porque simplemente no existe la cultura para tener una vida completamente digitalizada. Entonces, cualquier estrategia tiene que atacar los tres puntos. Por eso nosotros creemos que el lugar ideal para resolver estos problemas es la subsecretaría, ¿sí? Como este espacio de desarrollo de las telecomunicaciones. El problema es que durante una contingencia como esta o como cualquier otra, no es momento de innovar más que lo que tenga que ver con la mitigación y salir de la contingencia, ¿sí? Pero hay que trabajar en todos los niveles. Nosotros normalmente hemos propuesto, tanto desde la Internet Society como desde algunas universidades, la estrategia de las redes comunitarias. ¿Por qué? Porque las redes comunitarias, al ser
infraestructuras muy pequeñas son fácilmente desplegables y fácilmente controlables, ¿sí? En eso hemos observado muchos esfuerzos de colaboración y de compartición de infraestructura. El vecino le comparte al de al lado su acceso a Wi-Fi y a través de eso pues se puede lograr, o estamos viendo que se logran algunas cosas que tienen que ver con la educación. Algunos proveedores tipo WISP, los pequeños que distribuyen internet a través de medios inalámbricos, que le dan servicio a escuelas en el ámbito rural, abren los servicios después de que la escuela ya no está funcionando. ¿Qué quiere decir? Si la escuela tiene un turno diurno, durante la mañana el acceso público, vamos a decir, está cerrado, pero durante las tardes lo abren para que los niños se acerquen a la proximidad de la escuela y puedan hacer la tarea. Es muy cierto que en todos los estudios que se han hecho, pues habrá probablemente 7% del territorio en superficie en México que nunca tendrá acceso a una banda ya ni siquiera ancha, simplemente acceso a internet. El número de casas que decía Luis Gutiérrez, pues también es preocupante, ¿no? Porque en algunas estadísticas se considera que el acceso viene dado por la institución donde estaban las personas. Entonces, todo eso crea un panorama sumamente complejo que debe de resolverse, en mi perspectiva, en dos estrategias, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a avanzar. Si estamos esperando a que lleguen las soluciones mágicas del gobierno, pues son lentas porque es una institución muy grande. Y las soluciones de abajo, que son sencillas, normalmente no se escalan. ¿Por qué? Porque no tienen difusión. Entonces, creo que como miembros de diferentes academias, debemos de darle difusión a estas estrategias para que puedan ser replicadas. Pero no solamente decir se hizo esto, sino decir cómo se hace para que alguien más lo pueda retomar. Y finalmente el comentario de la telemedicina. Pues bueno, la telemedicina ha sido un ideal desde hace 30 años. Si no mal recuerdo, Pemex tiene un gran sistema de telemedicina que estuvo basado en una infraestructura de Siemens. Entonces, pues sí, idealmente habrá que llegar a ese estado, y hay lugares como Chiapas donde la gente lo único que pide es poder hablar con un doctor y que el doctor les diga si los síntomas son de una u otra enfermedad, ¿no? Porque hay lugares todavía en la selva donde el doctor tarda 7 días en llegar porque tiene que llegar o en avioneta o a caballo. Gracias. Gracias, Víctor Álvarez. Buen día para todos, espero me escuchen. Sí, perfectamente. Ok, nada más, mi comentario iba en dos sentidos. El primero tenía que ver, y lo hablo sin conocimiento de causa, no sé si exista un grupo como el que tenemos nosotros en la NUYSTIC, platicamos cerca de más de 200 CIOs de universidades y comentamos sobre este tipo de estrategias y cuál sería lo que mejor nos conviene para todos. No sé si haya un grupo de CIOs en el sector salud donde también se puedan compartir este tipo de problemáticas, como lo comentaba hace un rato Tere, para que se haga un frente común en ese sentido y se pueda ayudar, inclusive impulsado por la propia academia. Esto ayudaría muchísimo. Digo, lo comento sin conocimiento de causa, no sé si existe ese grupo, porque ha sido de mucha ayuda en nuestro caso para CIOs de universidades, y donde compartimos ese tipo de cosas y nos ha ayudado mucho compartir nuestras problemáticas y nuestras soluciones que estamos poniendo en este momento para toda la universidad, que me parece también, como bien comentaba la maestra Salma, que está sobre 3 sectores fundamentales, que es bienestar, salud y educación. Me parece muy adecuada esta estrategia en ese sentido. Y el segundo, el comentario que iba yo a hacer, hay una especie también que de estrategia que nos está impactando de manera importante, derivado también de una reducción en el presupuesto federal y que está impactando principalmente también en tecnologías. Yo creo que habría que revisar
Desde ese punto de vista, porque acaba de llegar el comunicado apenas la semana pasada, donde se nos pide a todo el sector federal una reducción del 50% de nuestros presupuestos y que impacte principalmente en servicios. Y yo creo que en el caso ahorita, en estos momentos, de las tecnologías de información y comunicación deberían ser intocables, y yo creo que debería inclusive incrementarse en este momento los apoyos financieros para poder seguir dando servicios en este sentido. Ese es el comentario que yo quería hacer. Gracias. Si me permiten, doy la última palabra al público y ya regreso con los panelistas. Joaquín, ¿qué? Joaquín, bueno, Joaquín sabe perfectamente a qué Joaquín me refiero. García, Joaquín García me pidió la palabra. Y contigo cerramos, Joaquín, la participación del público para cerrar después con los panelistas. Creo que ya me la diste, igual me la estás dando por segunda vez. Ay, perdona. Pero agradezco mucho. Es que lo detuve creo que en el, a ver, ¿quién me estaba pidiendo la palabra? A menos que hubieras dicho Joaquín Pardavé, me hubiera dado miedo. No, me estoy equivocando. Era ay, espérenme, es que Ramón, perdona. Sí, Ramón, adelante. Sí. No sé si se escucha. Sí, Ramón, gracias. Sí, veo por esta contingencia que hay necesidad de muchos nuevos servicios que tienen que proveerse. Sobre todo hay servicios muy demandantes para las redes. Por ejemplo, la educación. En el tecnológico, por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente 55,000 horas clase por semana. No quiero pensar cuántas tendría la UNAM, por ejemplo, cuántas tendrían cada universidad pública si quisiésemos transmitir educación a distancia bajo estas necesidades. Y también la cuestión de la educación a bajos niveles, primaria, secundaria, preparatoria. Es decir, se puede provocar una explosión de necesidad de ancho de banda y de capacidad de las redes. ¿Realmente el país está preparado para soportar eso? ¿O habría que hacer una planeación cuidadosa de cómo ir transitando hacia proveer esos servicios con la capacidad instalada actual y cómo deberíamos irnos preparando para proveer esa capacidad en las redes, el ancho de banda, por ejemplo, para proveer los servicios? Porque esta pandemia no se va a acabar en esta semana. A nosotros nos han dicho que a lo mejor todo el semestre lleva este problema. Esa era mi inquietud nada más. No sé si Salma quiera comentar algo acerca de esto. Gracias. Si quieren, les voy dando la palabra en el orden en que debían haberse presentado, que era la ingeniero Salma y después Javier Alar, y cerramos con Luis Alberto Gutiérrez, por favor. Hola, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. En realidad, les quiero comentar sobre el tema de los CIOs en el gobierno. Como se estructuró en el gobierno actual es que a través de la oficina de presidencia, que se conoce como Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, es que se coordinan todos los CIOs de todas las instituciones del gobierno federal. Entonces ellos son los que hacen la política pública con respecto a el tema de tecnologías de la información y la comunicación. ¿A qué me refiero con eso? A compras de equipamiento de computadoras, a software, es decir, todo lo que es equipamiento. En ese sentido, pues los hospitales que son públicos también tendrían que estar asociados a ese tema, pero coincido con ustedes, debería de haber unos CIOs exclusivamente para medicina que se asociaran a
otros y que hubiera interacción e interoperabilidad. En el caso de la Subsecretaría de Comunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones en general, es una secretaría que visualiza las telecomunicaciones y la radiodifusión de una manera más amplia hacia el desarrollo tecnológico, hacia la problemática de la cobertura universal, porque existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el que administra la parte de competencia en la industria y que le da las concesiones a los proveedores que quieren prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, pero de manera privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos la política pública y visualizamos hacia el futuro, y el IFETEL pues tiene su acción concreta de regular al sector que está en competencia. En nuestro caso sí hicimos la división de los 3 elementos más importantes: acceso, conectividad y desarrollo de habilidades y capacidades, y toda nuestra política y nuestro programa está diseñado a los próximos 6 años a que se desarrolle de esa manera. Bien han mencionado que nos han recortado presupuesto, pero lo que hemos tratado de hacer justamente es no hacerlo solo, sino trabajar con industria, con academia, con sociedad civil. En los poquitos que tengamos todos, pues podemos quizás sumar un poco más para poder desarrollar programas mucho más de mayor impacto. Y toda la información que generamos se la estamos haciendo pública a todos ustedes para que ustedes tengan información y la puedan utilizar, como los que les mencioné, el programa de cobertura social y el programa de cobertura en sitios públicos. Relativo a la banda ancha, este último tema que mencionó y la capacidad de las redes, estamos hablando de 2 redes distintas. Estamos hablando de las redes hacia los hogares, a diferencia de lo que veníamos haciendo nosotros como cobertura universal, que era atender los hospitales, las escuelas, las universidades, los centros de investigación, los grandes centros hospitalarios de alta especialización. ¿Qué pasa? Que cuando nos retraen a todos a las casas, pues resulta que no son las mismas redes. Entonces, vamos a tener que rediseñar esta estrategia y tratar de trabajar con la industria, porque es la que provee los servicios a los hogares. Entonces, necesitamos repensar este tema, porque efectivamente, si tardamos más tiempo, seguramente vamos a tener que hacer otras acciones o destinar estrategias que habíamos destinado hacia ciertos centros de atención que hoy no están ocupados, destinarlas a otros lados, ¿no? Ese sería mi comentario, y agradecer a todos su presencia. Muchas gracias a nuestra subsecretaria. Ahora, Javier Alar, la industria, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, sin duda alguna las tecnologías de información y telecomunicaciones son fundamentales en esto que estamos padeciendo y que no vemos que sea pronto la solución, así es que cada día más tomará más relevancia lo que gira alrededor de las tecnologías de información, las telecomunicaciones y la radiodifusión como habilitadores de todos los sectores productivos. Tenemos que estar unidos como país. Vemos que en México lo más fuerte está por venir todavía, y pues tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que gobierno, academia e iniciativa privada particulares podamos salir adelante de esta crisis tan difícil que nos espera. Y retomando el tema de las tecnologías de información, las empresas representadas por AMITI, tanto multinacionales como nacionales, pues están todas en la mejor disposición de brindar apoyo, ayuda al gobierno, a la academia, todo lo que se necesite. Cualquier iniciativa que tengan, que crean que podamos apoyar como industria, como algunas empresas en particular, no duden en acercarse a MITI. Estamos preocupados y ocupados en participar con la sociedad para salir todos juntos adelante. Aprovecho para agradecer a Salma todo lo que ha venido haciendo de esfuerzos. Salma, siempre es un honor compartir esto contigo y ratificarte el apoyo de la industria, como ya sabes que lo tienes. Y pues echarle ganas, porque no hay de otra. Estamos aprendiendo una nueva forma de vivir que se va a quedar aquí. En la mañana tenía yo una conferencia con alguien y decía, pues que tenemos que estar preparados porque ahora dicen que en noviembre regresa, entonces 2021 vamos a estar en esas condiciones
de trabajar a distancia y con nuevos paradigmas que sin duda alguna nos van a hacer operar, funcionar, vivir, comunicarnos de manera diferente. Les deseo a todos ustedes que conserven la salud, cuídense mucho, cuídennos a los viejitos y pues sigamos adelante. Gracias, Luis. Bueno, yo también agradecer la invitación que nos hicieron, este esfuerzo de las academias y bueno, invitarles a estar muy sensibles a las necesidades que tenemos diferentes instituciones, necesidades que tiene la industria, necesidades que desde luego se tienen en gobierno. O sea, yo sé que pues el reto que tiene Salma, los retos son bastantes, pero lo comentaba muy bien Luis Martínez. Si no acercamos nosotros también ciertos esfuerzos, pues resolver el problema va a ser muy complicado. Y también sensibilizarlos con las grandes necesidades que tienen las instituciones educativas. Miren, yo realmente hace ya varias semanas que empezábamos unas pláticas de lo que iban a hacer las universidades en estos planes de continuidad académica. Realmente quedé sorprendido porque se están moviendo las cosas muy rápido en las universidades, pero todavía tenemos ciertas preocupaciones ahí en el camino. Yo les decía, desde luego se está generando ese plan de continuidad académica para que las clases o las actividades se lleven en línea, pero sí hay una población muy importante en las instituciones educativas que no tienen acceso todavía a estos servicios. No se diga, por ejemplo, en la educación básica. Ustedes lo ven, por ejemplo, la manera en la que desarrollamos las actividades por la red de padres de familia, a veces es hasta a través de WhatsApp, cuando bien nos va. Bueno, bien nos va también en otros escenarios donde tienen plataformas de aprendizaje también ciertas escuelas o colegios, pero hay escuelas donde no llegamos todavía a eso. Entonces, pues el reto en la educación también es un tema muy considerable, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo de un lado. La parte también de la industria yo creo que va a necesitar también bastante apoyo. Hay una gran cantidad de empresas, de negocios que no han podido aperturar sus servicios, también porque están alejados, si no algunos en la parte de la cobertura, en la parte de la cuestión de las habilidades digitales para poder brindar sus servicios, obviamente, en estos medios. Entonces, pues yo creo que es un momento también de generar una reingeniería, obviamente, en el país para dar los siguientes pasos. Entonces, sigamos, obviamente, con esta apertura, con esta interacción, con esta construcción colectiva, que a final de cuentas es lo que nos va a llevar, yo creo que al mejor de los puertos, ¿no? Y de igual manera, cuídense, hay que estar encerraditos, y bueno, en constante comunicación. Reitero mi agradecimiento, muchas gracias a nuestro amigo Pepe, a Marina, y obviamente a Javier, a Salma, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora le doy la voz a nuestro presidente de la Academia de Ingeniería para que cierre esta segunda sesión. Por favor, doctor Albarrán. Bien, pues muchas gracias a todos por charlar, por compartir, a nuestros panelistas por dialogar, por darle todo este tiempo a todas estas personas que han estado tan interesadas, que fueron 55, creo, en su pico. Y gracias a Marina por seguir colaborando con nosotros y por apoyar toda esta difusión del conocimiento. Que pasen muy buen día. Cuídense. Recuerden que los miércoles a las 11 estamos citándolos. La próxima semana tenemos una charla centrada en temas económicos, también con apoyo de la Academia Mexicana de las Ciencias. Y agradezco a Luis su apoyo en la parte del ciberataque que tuvimos hoy también. A pesar de todos los controles, definitivamente es un tema que tenemos que revisar a fondo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.